Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, el de su profesor de memes de confianza. Debido a que ha pasado un tiempo considerable, tengo la obligación de subir un video de economía nuevamente. Y ustedes pensarán, pero Russo, subí más videos de historia que te dan más visitas, a nadie le importa la economía. A lo que yo les responderé: qué buen dato me tiraste, amigo, pero no recuerdo haber preguntado. La economía es un factor de mucho peso a la hora de entender la historia y entender la actualidad. Eso es algo innegable. Además, ya lo digo yo, que saber de economía te hace ¡sexy! Así que te diría que prestes atención. Y hablando de atención, ¿nunca se han preguntado por qué Latinoamérica es pobre o por qué nunca, a pesar de los recursos que poseen sus países, no logran llegar a tener una economía estable, tan estable como el amor que ella dijo que sentía por ti? Tal vez estés pensando que es porque la mitad de nuestros presidentes siempre fueron corruptos y la otra mitad incompetentes. ¡Eso es verdad! Y tenés mucha razón, pero también hay factores económicos preestablecidos en nuestros países que nos perfilan en una dirección de pobreza y que, sumado a los previos factores, da como resultado los desastres estadísticos que tenemos hoy en día. Existieron dos economistas en el siglo XX que dieron mucho de qué hablar y a pesar de eso fueron completamente olvidados por el colectivo, los cuales se plantearon estas interrogantes y creyeron encontrar el huevo de la serpiente que genera todos nuestros males. Estoy hablando de Hans Singer y Raúl Prebisch, quienes vivieron en la misma época y llegaron a la misma conclusión al mismo tiempo sin siquiera trabajar juntos. ¡Qué la casualidad! ¿Te interesa saber cuál es la teoría que expusieron? ¡Ya cómete la maldita naranja! Vamos con un poco de contexto. Por un lado tenemos a Singer, un economista alemán nacido en 1910 que fue discípulo de John Maynard Keynes, que si no sabes nada de él, fuera de mi iglesia. Por aquí te dejo el video que hice al respecto. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, huyó apresuradamente a Reino Unido. ¡Mamá, me voy del país! Ok, pero abrígate. Donde gracias a sus conexiones con Keynes fue recibido con los brazos abiertos y le dieron la ciudadanía, razón por la cual su teoría terminaría siendo atribuida a Inglaterra. Cuando se funda la ONU en 1947, convocan a Singer para trabajar en el departamento de economía que recién abrían. Todo un cerebro el tipo. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Pero hasta ahí lo más relevante de él. Ahora vámonos al sur de la línea del Ecuador, Argentina más específicamente, donde nace Raúl Prebisch en 1901. Hasta la década del 30 se dedicó a dar clases de economía en la universidad, cuando por el parentesco de su madre con Uriburu, lo llamarían para participar en la subsecretaría de Hacienda. En este puesto tomaría algunas decisiones controversiales, pero que no nos interesan en este momento. En 1935 lo nombran gerente general del Banco Central, y en 1943 renuncia con el nuevo golpe de estado. O lo renuncian, quién sabe. A partir de 1948 lo llamarían para trabajar en la CEPAL. Esta es la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe. Para ese entonces estaba Perónidas en el poder. Prebisch, para estos tiempos, comenzó a darse cuenta de los periodos cíclicos de prosperidad y deterioro de las economías de la región. Tanto Argentina como otros latinoamericanos para estos años estaban pasando por un crecimiento positivo en su economía. Imposible. En el particular caso de Argentina, se estaban llevando a cabo unos pequeños procesos de industrialización. Esto no era algo que había surgido de la nada, sino que se dio cuenta de que esta etapa de prosperidad se debía principalmente al aumento del precio de las materias primas. Sin embargo, a partir de 1950, estos precios volvieron a decaer. En el caso de Argentina se sumó a una serie de malas decisiones y negocios como la compra de un ferrocarril defectuoso a precios exagerados. Me siento estafado. Y gastos que debido a la baja de los precios de los productos primarios se hicieron poco manejables. Podríamos decir que en cuanto a negocios, al señor Perón lo hicieron sentarse en la silla que no tenía el pastel. No entiendo. Yo sí, es que sí entendí la referencia. Los cambios vertiginosos de la economía en América Latina llamaron la atención de ambos economistas y los llevó a pensar
qué es lo que pasaba a estos países. ¡Qué pregunta, chavos! En respuesta a esta interrogante, elaboraron la hipótesis de los términos de intercambio, a lo que también se le llamó por la simultaneidad de las propuestas teoría Singer-Prebisch. Por supuesto que hay muchos más factores que se involucran en la estabilidad económica del país, como la transparencia e idoneidad de los gobernantes, deuda pública, guerras, salida al mar. Pero ellos lo toman desde la raíz. Su respuesta es, en simples palabras, que somos colonias económicas. Dime algo que no sepa, tonto. Hasta este momento el mundo, y bueno, en parte lo sigue siendo, era administrado por la División Internacional del Trabajo y las Ventajas Comparativas. Teoría del economista clásico David Ricardo, sobre el cual ya hice un video y aquí te lo dejo. Esta teoría, en simples palabras, nos decía que cada país debe dedicarse a aquello que mejor se le dé e importar lo demás. Según Ricardo, en el caso de América, nos tenemos que dedicar únicamente a exportar materias primas e importar los productos industriales. Oye, quiero ese auto. Te doy 2 gallinas por él. Oh, 2 gallinas, sí. Qué generoso, amigo, no te espantes. Solo vengo a cenar y este auto vale como 10,000 gallinas. Cosa que en la práctica terminó siendo solo llevado a cabo por los países latinoamericanos, ya que tanto Estados Unidos como Canadá no se acoplaron a esto como se establecía en un principio. Yo creo mis propias opciones. ¿Cuál es el principal problema con esto? Según Singer y Prebisch, increíblemente, mientras los precios de las materias primas bajaban a lo largo del tiempo, los productos industriales no lo hacían, sino que por el contrario, los precios de estos subían, y esto último no se daba solo en periodos de crisis, sino que era algo constante. Es decir, por el paso del tiempo y las distintas caídas y estabilizaciones de la economía mundial, los países que exportan bienes primarios necesitan producir cada vez más de lo que venían produciendo. Más maíz, más café, más carne, lo que se les ocurra para terminar importando lo mismo que en el periodo anterior, generando así una relación de sometimiento y dependencia de los países tercermundistas. ¡Pinches blancos de mierda! El nombre de esta tendencia se conoce como caída de los términos de intercambio, lo que le da el nombre a la tesis. Pero para. ¿Por qué caen los términos de intercambio? Bueno, según la tesis hay varios factores que intervienen. El primero es la teoría de la elasticidad de ingreso de la demanda. Recordemos que la demanda es lo que se quiere comprar. Esta teoría se explica de una manera muy sencilla. Imaginemos que somos ciudadanos del primer mundo. Imaginemos, porque no lo somos. Y te querés comprar, no sé, un cigarrillo hecho con tabaco cubano. Pues bien, te compras una caja. Si la economía mejora y por ende empiezas a ganar más y eres un infeliz adicto, no te fijas en el precio de este y te compras 2 cajas. Para más placer. Pero ¿qué pasa si tu economía crece aún más? Digamos unas 10 veces. No te vas a comprar 10 cajas de cigarrillos al día. No hay tiempo para fumar todo eso por más adicto que seas. ¡Ay, pero es tan barato! Lo mismo puede ir si hablamos de café colombiano o carne argentina. No te vas a comer 10 filetes o te vas a tomar 10 tazas de café al día porque tu economía aumente. En definitiva, los destinarás a otras cosas. De esta forma, se entiende que la demanda aumenta en el tiempo menos que el ingreso. Por otro lado, dentro del mismo factor, tenemos que cada vez más países se suman a la competencia por la venta de esos mismos productos. Entonces, como primermundista que somos en este ejemplo, ya no tenemos solo que comprar el café colombiano o el tabaco cubano. Tenemos tabaco brasileño y café guatemalteco que tienen muy buena calidad. Hay para elegir dentro del mismo mercado. Ley de competencia y libre mercado, papu. ¡Es ciencia! Lo que hace que el precio de esas materias primas tienda a bajar. Esto se entiende bien con la ley oferta-demanda, que también te lo dejaré por aquí. Siempre para entender lo más contemporáneo hay que remitirnos a las bases. Ciencia. El segundo factor que provoca la caída de los términos de intercambio es la retención de los aumentos en la productividad de estos bienes primarios. Esto significa que el aumento y desarrollo de las maquinarias de trabajo hace que cada vez la producción sea más sencilla, o en simples palabras, que se produzca más en menos tiempo. Por ejemplo, si antes Colombia tenía que llevar al puerto los sacos de café en una caravana de carretas, ahora lo hace en camiones,
donde puede llevar más cantidad a una mayor velocidad. Si venís siguiendo mis videos o prestaste atención en tu clase de economía, sabrás que esto significa que los precios de estas materias primas se volvieron más baratos, pero esto no beneficia ni a los trabajadores ni a los empresarios encargados de la producción de estos bienes. No, tampoco a los empresarios, no importa si sos de izquierda o de derecha. Esto solo beneficia a los países más ricos o los industrializados en general. ¡Pinches blancos de mierda! Un tercer factor es el cambio tecnológico, pero no en cuanto a las herramientas de trabajo. Verán, para estos años, muchos productos primarios o naturales comienzan a ser reemplazados por productos artificiales. Yo ya he visto eso y no es bueno. Cosa que hoy en día sigue ocurriendo y lo que los hace perder competencia en el mercado internacional. De esta manera, se reemplazan productos como el caucho por otros derivados del petróleo. F por los principales productores de caucho en aquella época. El último factor es la amplitud de los ciclos económicos, que es una buena forma de decir que cuando estamos mejor es porque todo se va a ir a la mierda. Cuando la economía va bien, los precios de las materias primas aumentan porque aumenta la producción en las potencias que las compran y por lo tanto la demanda. Pero cuando hay contracciones o crisis, las economías de los países que se dedican a estos productos caen aún más que lo que estaban antes, o bien en relación a los países del primer mundo, como pueden ver en este gráfico en pantalla. Esto pasa porque, según nuestros economistas, nuestros países no tienen los mecanismos para frenar estas caídas. Vamos con un ejemplo tonto pero que funciona. En estos momentos, si a los países del primer mundo les va bien, ellos suben 2 escalones y nosotros subimos unos también. Pero cuando ellos tropiezan y vuelven a caer 2 o 3 escalones, nosotros nos resbalamos, caemos a la planta baja, rompemos el suelo, aterrizamos en el sótano y nos tienen que venir a buscar en camilla. Sumemos a esto tener un gobierno medio incompetente y tenés la fórmula perfecta para una economía tan volátil como los reactores de Chernobyl. ¡Mi país! ¡Mi país! En conclusión, si habíamos caído al sótano, cuando los países periféricos se recuperan, vuelven a subir a la planta baja y no al primer piso donde estaban antes, y así sucesivamente, lo que hace que siempre vayan en picada. Cosa que explicaría el por qué siempre se dice que los países latinoamericanos tuvieron una época de esplendor en su mayoría en la primera mitad del siglo XX. Un recuerdo muy hermoso, gracias. Y bueno, esta es la teoría a grandes rasgos, pero aún no terminamos. Los departamentos de economía de la ONU volvieron a analizar esta teoría a principios del nuevo siglo para llegar a una nueva conclusión. En principio, determinaron que Singer y Prebisch tenían razón. Cuando hay caídas por derrumbes bruscos en la economía mundial, las economías de los países periféricos se hunden, y cuando logran recuperarse, no consiguen llegar al nivel anterior. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! O bien ni siquiera es necesario que ocurran estos derrumbes bruscos en la economía mundial. De por sí ya van lenta y gradualmente en descenso. Sin embargo, la ONU mete algunos cambios. En primer lugar, que hay periodos excepcionales que por factores externos sí hay un crecimiento mucho mayor al anterior, aunque en general, como lo muestra la gráfica, han caído. Como a finales del siglo XIX y principios del XX, que con los cambios en los sistemas de navegación, en lo que se llamó primera globalización, hubo un crecimiento exponencial. Para ponerlo a modo de ejemplo, digamos que ahora estamos en picada, pero en el 2022 las economías latinoamericanas tienen uno de estos crecimientos excepcionales. Imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos. Superando así otros periodos de estabilidad que hemos tenido. Del subsuelo no pasaremos al primer piso, como digamos que estábamos en el 2011, sino que saltamos al piso 3. Aún así, no llegaremos al piso 6 como estábamos a principios del siglo XX o al 4 como estábamos a mitad de ese siglo. La CEPAL también nos dice que hay que hacer estudios más detallados, ya que hay muchos tipos de bienes, como agrícolas, de clima templado y tropical, y bienes no reproducibles. Cada uno de estos se comporta de manera diferente, a pesar de que por lo general todos toman parte en la tendencia. Esto se ve en la fiebre del petróleo, donde solo esta materia prima subió de precio. También agregan que hay que incorporar a este estudio el cambio en las estructuras de comercio internacional y las diferencias entre los distintos países, lo que nos da a entender que bien o no todos serán capaces de salir de esta dependencia en algún momento, o bien
no para todos será de la misma forma o método. Mientras que Prebisch y Singer pensaban que la única salida era la industrialización de estos países de manera rápida y enérgica a fin de romper con esta continuidad, siguiendo el ejemplo de los países del primer mundo que han logrado alcanzar la estabilidad pese al pequeño tamaño y las limitaciones de algunos. En la época en la que escribieron, ambos consideraban que la industrialización rápida de estos países podía romper este ciclo de malestar, y para esto propusieron que la mejor forma para lograrlo en aquel momento era pedir un préstamo al extranjero y usarlo íntegramente para apoyar la industrialización de su país, para no depender exclusivamente de un tipo de producción. En fin, ¿qué les pareció esta teoría? Dejando de lado los demás factores que inciden en una economía estable, ¿creen que estos dos tenían razón o estaban delirando? Retomando estos otros factores, ¿cuáles creen que son los demás factores que necesitamos cambiar para tener una economía estable? Finalmente, ¿creen que podemos llegar a una buena industrialización a estas alturas? La verdad, a mí me asusta la respuesta. Yo todo lo que sé dentro de mi ignorancia es que la comida se me está quemando y, siguiendo la teoría de Singer y Prebisch, lo peor todavía no llegó.